Sobre el tapete. Lo que le habíamos anunciado desde muy temprano por la mañana. ¿Es un tabú todavía hablar de sexo? ¿Usted qué opina en casa? La invitación está hecha. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y también por SMS. Le vamos a presentar a continuación qué es lo que opina la gente. Salimos a las calles a preguntar qué opina. ¿El sexo, hablar de sexo, todavía es un tabú? Eso no. En instantes nada más les vamos a mostrar lo que dicen los famosos y también lo que dice la gente común. Para eso tenemos una invitada súper especial. Está junto a nosotros Verónica Zapata. Gracias, un gusto estar aquí en el programa y bueno, hablar de un tema que todo el mundo lo trata y todo el mundo lo habla, ¿no? Es algo que está en vigencia, más aún con una película que se ha estrenado recientemente y que ha causado mucha polémica y sobre todo que creo que cada persona tiene que ir viendo lo que siente y lo que tiene que expresar con su pareja. Yo soy una persona, digamos, heterosexual que en el sentido de lo mío me gusta dialogar y que uno vaya viendo lo que uno quiere ir teniendo o abriéndose, ¿no? Es un tema un poquito complicado de hablar, más aún cuando se trata de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes. Lo único que sí creo es que ya se ha ido abriendo bastante en el sentido de que ya las adolescentes y la gente más joven, desde más temprana edad, les están dando educación sexual. Ya se está hablando del tema, ¿verdad? Sí. Te voy a presentar a ti y a toda la gente que está en casa y que quiere opinar y participar del tema, una producción que le hemos preparado con gente especializada. ¿Usted está capacitado en este momento para hablar de sexo? Pues veamos qué dicen nuestros especialistas. ¿Hablar de sexo sigue siendo un tema tabú? Hoy en nuestro sector del tapete hablamos sobre este tema. En el 70% de los hogares rurales en 4 municipios del país, las familias no hablan de sexo y creen que abordar ese tema puede incitar a los jóvenes a iniciar tempranamente sus relaciones de pareja. En los hogares donde se habla abiertamente sobre temas sexuales, hay menor incidencia de embarazo no deseados. Sigue siendo un tabú para aquellas personas que todavía creen de que el sexo sigue siendo un pecado. Si ustedes se dan cuenta y leen un poquitín algunas literaturas, como el caso de la religión, algunas culturas religiosas, iglesias nos han hecho creer que siempre el sexo es un pecado. No es un pecado, porque en todo caso tendría que ser pecado también alimentarse. Todavía estamos muy atrasados, a diferencia de otras sociedades, ¿no? Donde existen mucho lo que es la sexualidad, la educación sexual impartida desde la casa, desde los padres, y por ende lo continúa la escuela, la sociedad, la cultura, ¿no? Siempre al referirnos a temas sexuales lo hacemos de forma jocosa, chistosa, burlándonos de los genitales, ¿no? No se habla de sexo en la escuela y mucho menos en el entorno familiar. El tema sigue siendo tabú. Así como usted en casa también habla de problemas familiares, de problemas económicos, del hogar, del trabajo, de la familia, también debería hablarse de temas sexuales y sobre todo con los chicos, ¿no? Siempre he dicho yo, la sexualidad tiene que ser un tema netamente transversal. ¿Qué es esto? Nada más que así como hablamos de otras temáticas, también hablarlo con los chicos de una forma normal. ¿Para qué? Para que este niño o esta niña vaya creciendo en un ambiente donde la sexualidad no sea algo pecaminoso ni algo sucio, ¿no? A pesar de que los tiempos cambian, la tecnología avanza y la sociedad tiene todas las herramientas para informarse más sobre determinados temas, hablar de sexo entre padres e hijos adolescentes sigue siendo un tema tabú. Generalmente la mujer no habla mucho de este tipo de cosas, pero sí los varones entre ellos, y ellos hacen presunción muchas veces de sus actitudes sexuales con algunas féminas, ¿no? Pero las mujeres no así, ¿no? Muy poco la mujer habla de esto, no quiere informar muchas veces de esto y siempre lo hace de forma disfrazada, de forma simbólica. Es importante que eduquemos a cada uno de los miembros de nuestra familia en el tema sexual, para que así todos tengamos una mente abierta sobre este tema. A la gente que se está sumando a este espacio, le recordamos nuestra consulta. ¿Sigue siendo un tabú hablar de sexo? Pues opine y participe junto a nosotros. Ya escuchamos la opinión, por supuesto, de nuestra invitada, Verónica. Pero Alison, queremos conocer qué opina la gente. La gente ya nos está mandando mensajitos, Micaela, y te los voy a empezar a compartir. Bueno, tengo 2 hijas, las crié sola hace 6 años y la cosa de sexo la encaré directo y me pronuncié y me fue bien, dice por acá. Hay que ser muy abiertos con la pareja, nos dice otro mensajito. Sigue siendo un tabú, creo que tiene sus pros y sus contras. Desde que hay más información
hay más embarazos no deseados y más embarazos de transmisión sexual, a pesar de los métodos, dice. El sexo es normal a partir de desde los 19 años. Todos tienen derecho a tener relaciones sexuales. Es bueno hablar de sexo con nuestros hijos. Aprenden más sanamente en vez de recibir información distorsionada a través de la pornografía. Besos para Alan, atentamente, Taliana. Ahí está, con beso y todo. Ahí está. ¿Usted qué opina, joven? Es lo que yo digo, mientras más hablemos y menos miedo tengamos a que la juventud tenga sexo, es mucho mejor. Es como daba el ejemplo hace rato de manejar un auto. Hay muchos papás, desde muy pequeños los ponen el volante para que aprendan a manejar, y cuando ya son grandes y saben manejar, lo hacen muy, pero muy bien. Entonces, es eso. Y eso le estaba comentando ahorita a Micaela acá sobre el caso de algunos colegios. Yo me crié en un colegio de monjas, he tenido otra educación, digamos. Soy conservadora en muchas cosas, tengo mi punto de vista, pero lo que sí te puedo decir es de que en el caso de mi sobrinita, porque no tengo hijo aún, mi sobrinita tiene una situación en la que ya le están enseñando las partes íntimas femeninas y lo demás, y es chiquita, tiene aproximadamente 8 a 9 añitos, ¿no? Está en segundo básico y les están explicando en algunos colegios, ya les dan un poquito de educación básica de eso. ¿Básica en qué sentido? Les están instruyendo de lo que son los órganos femeninos, los órganos reproductores femeninos. Como una educación. Como una educación para coayudar, yo creo, en lo que se tiene que hacer en el hogar. Yo creo que es el padre y la madre los que tienen que orientar a la hija o a la hija en ese aspecto. En la época mía y en la época de mucha gente de mi generación o posterior y demás, yo creo que ha habido mucho tabú. Yo creo que ha sido muy cerrada la forma en la que se ha dialogado de esto en el hogar. Yo creo que no ha habido ni siquiera una educación sexual, que es importante para abrir la mente y no caer en el morbo, porque cuando la persona va y busca en forma sin información y no teniendo una edad suficiente para instruirse o educarse, comienza degenerando en el morbo, porque buscan pornografía en vez de buscar educación, orientación o saber sobre el tema, y saber que mientras sea con consenso y con aceptación personal, tú puedes definir con tu pareja, dialogando inclusive lo que te agrada, ¿no? Tomamos en cuenta la masturbación es un acto completamente normal, tanto en mujeres como en hombres, y lo vemos desde muy temprana edad. Yo tengo hija y sé perfectamente que el pediatra te va a ir guiando, porque tu hija desde los 5 años en cierta forma se masturba, y no es por una irregularidad. Las hormonas están presentes tanto en hombres como en mujeres. Entonces, el hablarlo, el charlarlo y explicarles a nuestros niños qué es lo que está pasando, es parte de ser mamá, de ser papá, y de, por supuesto, brindarle información a ese niño. En mi casa, yo debo decirlo, nunca se tocó el tema. ¿Sabes que uno de los puntos importantes, de repente, porque ha sido tan tabú para la sociedad, un factor que digo que todos tenemos que tener en cuenta es que lo prohibido siempre es lo deseado, ¿no? Entonces, mientras menos se hablaba, más se deseaba. Los padres no te lo comunicaban porque de repente no encontraban las palabras adecuadas para enseñarte. Y otra cosa, que la sociedad tiene una doble moral. Exacto, esa es la otra parte. Se vive una cosa con tu pareja, pero vos en tus casas, tus padres no te enseñan porque creen que todavía no has pasado la mayoría de edad y vas a llegar virgen al matrimonio. Y tenemos que entender que ya no vivimos en el siglo XIX, estamos en el pleno siglo XXI. Yo soy muy católica, apostólica y romana, si quieres decirlo así. Creo mucho en las dogmas de la Iglesia, pero creo que hay que abrirse un poquito. Hay una cuestión que se llama teología de la liberación, que te enfoca desde otro punto de vista el mismo hecho que los propios sacerdotes puedan casarse, y te habla un poquito más abiertamente sobre el uso del condón y un montón de otras cosas más que tienen que ver con la sexualidad, y yo creo que también son más abiertos en el sentido de la educación sexual desde más pequeño. No te digo que sea un infante, no tienes por qué instruirle y decirle un montón de cosas negativas. Antes de que continuemos debatiendo, tenemos una invitada en la ciudad de La Paz, Stephanie Salas, quien es también comunicadora, y ella quiere darnos su punto de vista. Te escuchamos, Stephanie, adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días, chicas. La verdad estuve ahí viendo y observando toda la información que están dando. La verdad es un tema que tenemos que tocarlo, no solamente en los medios de comunicación, sino que en casa. Creo que es muy importante, porque hoy en día ya no debería ser un tabú hablar de sexo.
Estamos todavía en una sociedad muy cerrada todavía, pero bueno, tenemos instituciones, centros, puntos de información para poder adquirir información sobre la sexualidad. Algo que ya no es malo, algo que debemos informarnos para poder llevar una relación informada con tu misma pareja, ¿no? Estábamos hablando de que hoy en día los hijos son los que informan a los padres. Y eso está mal. Eso está mal, porque creo que parte de la familia, parte del círculo del padre y la madre para poder informar a los hijos. ¿Qué pasa hoy en día? Los hijos siempre se preguntan por qué desde muy pequeños, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el cuadro? ¿Por qué? Y lo mismo va pasando en la adolescencia. Nos preguntamos, ¿por qué mamá me estoy desarrollando así? ¿Por qué esto? Y si los padres no dan la información, lo van a adquirir en el colegio, pero no por los profesores, sino por los compañeros. Y ahí está lo que estaban hablando de tener una información errónea. Y bueno, ahí ya se va desarrollando todos los problemas que tienen posteriormente, como embarazos a temprana edad, experiencias sexuales a temprana edad. Entonces yo creo que es importante informar desde el núcleo familiar. Y acompañar, ¿verdad? Porque eso se trata de educación, es educación sexual lo que tenemos que brindar en casa. Alison, tenemos muchos más mensajes. Tenemos acá un mensaje que dice: a mí nadie me enseñó de cómo es el sexo, yo solo lo aprendí a hacerlo y me iba a lugares tabús para ver cómo era. Ahora también hay otro error que estamos dejando de lado, el error de los papás que viven en su mentira. Ellos dicen, no tocamos el tema, eso quiere decir que él o ella no está haciendo nada. Eso es el peor error que un papá puede cegarnos, hacer. ¿verdad? Exacto, es como la frase que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es así la frase. O sea, los papás creen que en casa no se habla el tema y afuera tampoco. Es peor, en casa no lo hablan, pero afuera están aprendiendo de una manera errónea. Ahorita peor con las redes sociales, tienen acceso a cosas mucho más negativas, que si lo enfocan desde con una educación sexual adecuada, pueden tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo y lo que quieren y lo que no quieren, y tener diálogo. Tener diálogo el día de mañana cuando tengan una edad adecuada con su pareja, y saber qué es lo que quieren y lo que no, ¿no? Si no tienen esa educación desde el colegio y en la casa. Así es. Verónica, yo te quiero consultar a ti, eres una mujer que bueno, ha viajado mucho, conoces el mundo, si bien ya nos hiciste conocer tu posición, que eres conservadora, ¿hablas de sexo con tus amigas? Yo creo que todas las mujeres, todas hablamos de sexo, pero en una forma muy burlesca. Sí he llegado a hablar con cierto tipo de amigas que tienen una cierta madurez, más gente extranjera en el sentido de que ellas tienen un poquito más de mente abierta en ese aspecto. Tal vez no he podido dialogar mucho con personas más allegadas a mi familia porque, como te digo, sí, soy conservadora en algunas cosas, muy moderna para vestirme, y puedo ser abierta de mente de acuerdo a lo que yo consensúe con mi pareja y me agrade. Si me agrada y lo encuentro que estoy de acuerdo con algo, perfecto. Pero como te decía, no lo he dialogado mucho de chica, no tuve esa oportunidad, me hubiera gustado. ¿Pero por qué pasa eso? Y también se la vamos a hacer la pregunta. El caso mío tiene que ver con el que yo estuve en un colegio de monjas. Y nos ha pasado a muchos. Yo igual estuve en un colegio católico y pasa que en casa no se toca el tema. Y yo en el colegio tampoco. Alguna vez ya cuando crecimos, formamos familia, he escuchado amigas recordando el pasado que no hablábamos en aquella época porque también tenemos miedo el que dirán nuestras amigas de nosotros, de nosotras. Esta chica adelantadita, nosotros le preguntamos con algún deseo de informar. Stephanie, ¿vos lo has hablado con alguna vez con tus amigas sin miedo al qué dirán mis otras amigas si es que yo le pregunto acerca de que he tenido relaciones con mi cortejo? Mira, es un problema que creo que tanto hombres como mujeres lo pasamos. Yo creo que ante todo está la comunicación, el poder comunicar qué uno siente, qué uno experimenta y qué debería ser lo correcto, ¿no? Mira, ¿qué pasaba con mis amigas? Con las amigas uno siempre, sea de una forma burlesca o no, hablamos, ¿me entiendes? Ay, ¿te ha pasado esto? No, mi primera vez, no, mi primer beso, mi primera relación sexual, se habla. Yo creo que no debemos tener miedo del qué dirán las amigas, porque son tus amigas y de alguna u otra forma te van a poder entender y te van a poder aconsejar. Pero yo creo que ante todo tienes que hablarlo con tus papás. Hoy en día, mira, yo te digo, no tengo una familia conservadora, no he estado en colegio de monjas, pero tampoco he tenido una relación o una comunicación con mis padres abierta.
decir, mamá, me está pasando esto, estoy comenzando a sentir estas sensaciones, ¿qué hago? Mira, me besa mi chico, pero comienzo a sentir otras sensaciones, otras emociones, pero no, nunca mi mamá me dijo, hijita, ¿sabes qué va a pasar esto? Y bueno, me ha tocado a mí, por mi parte, hablar o con las amigas para adquirir información, porque ni con los docentes. Anteriormente con los docentes hasta te daba miedo hablar de sexualidad. Hoy en día, si no me equivoco, ya se va desarrollando un poco más eso, cosa que está bien. Mira, yo creo por experiencia mía, por ejemplo, yo cuando tenía unos 15, 16, mis papás ya me han empezado a hablar de lo que es el sexo, para qué es el sexo y cómo se debe usar el sexo. A mis 17, mi mamá era como que tomar el preservativo, porque esto sirve para esto. Ana, solo al hombre le dan educación. Eso es lo que te iba a decir. A la mujer no le explican nada. A la mujer parecería que tiene la obligación de llegar virgen al matrimonio y por eso no se puede brindar un claro. Mira, Ana, lo que pasa hoy en día es que tú eres hombre y las mamás o los papás se preocupan que el hombre no le caja de condones. No, pero ahí, por ejemplo, le van a regalar una caja de condones. Stephanie, te digo, por ejemplo, hoy en día lo mismo ha pasado con mi hermana. Tengo una hermana menor y cuando ella ha llegado ya a los 17, 18, ha pasado absolutamente lo mismo. Por eso ahora nosotros con mi hermana tal vez no hemos cometido errores que algunos sí cometen por la inexperiencia que tienen gracias a la información que nos han sabido dar nuestros papás, ¿no? Tu casa es 1 en 1 millón, lógicamente. ¿Y saben qué pasa en las casas? Que le dan información al varón, porque creen que el varón tiene derecho de tener relaciones sexuales a temprana edad. Cosa que no pasa con la mujer. El papá no va a ir, hijita, toma, te regalo una caja de condones para que te cuides. O sea, prácticamente la mujer, hoy en día, los papás piensan así, tiene que llegar virgen al matrimonio. Sí, depende de las relaciones con los padres, ¿no? Y creo que ya en este siglo los padres de repente tienen que animarse, contar con la información y debe venir desde la casa, desde el colegio, en las universidades. Nos podríamos quedar todo el día hablando de este tema porque además es enriquecedor para las familias. Yo quiero cerrar con esto. Tenemos que prestar atención al día a día de nuestros hijos y sus avances y no le neguemos la posibilidad de tener la información necesaria. Con esto cerramos, chicos. Agradecerte, Verónica. Agradecerte a ti y decir como acotación final de que, bueno, encuentro fantástica la idea que tú tienes y creo que es lo mejor y que la mejor amiga que puede tener una mujer es su madre y comenzar confiando en la madre y confiar también en la educación, apoyándose entre padres y los que están educando en el colegio. Agradecerle también a Stephanie en la ciudad de La Paz y con esto cerramos. Un beso enorme, chicas. Chao, chao. Saludos a Radio Play. Chao, chao. Sobre el tapete.